Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les bendecimos también en el nombre del Señor y en esta mañana vamos a continuar con el estudio acerca de la madurez espiritual. Un estudio que ha sido bastante extenso, no obstante el hecho de lo extenso que pueda ser, no significa que nosotros estemos prácticamente terminando el tema, sino que muchas veces la profundización en la Escritura, en realidad todas las veces, nos lleva a ampliar aún más el tema. Este aspecto de la madurez espiritual es crítico dentro de lo que es el desarrollo nuestro como cristianos. Es y debe ser la meta y la aspiración de todo verdadero hijo e hija de Dios. No se concibe el hecho de que nosotros nos llamemos cristianos, lo seamos, y no tengamos como meta ser más a la imagen de nuestro Señor. Y ese es el proceso justamente que se llama de santificación, donde por supuesto está implícito la madurez. Ningún cristiano puede avanzar en la madurez sin la santificación, como proceso propio del Espíritu Santo en nuestra vida, que por supuesto, como lo dijo el apóstol Pablo, no es que lo haya terminado, sino que cada día se extiende justamente en esa gracia, en esa misericordia, hacia esta madurez a la que todos nosotros debemos aspirar, desear y esforzarnos. Una cosa que es importante que nosotros recordemos es que la gracia de Dios es absoluta desde el punto de vista de la salvación en todo aspecto. Sin embargo, la gracia no se opone al esfuerzo. El esfuerzo nuestro, y lo vemos a lo largo de toda la Escritura, solamente por citar a Josué, esfuérzate y sé valiente, después Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Entonces, el esfuerzo nuestro como hijos e hijas de Dios no se opone al hecho de la gracia de Dios. Por el contrario, Dios demanda de nosotros, su pueblo, que seamos un pueblo esforzado, Y ese es, tristemente, ¿no es cierto?, la controversia que se provoca en muchos de nosotros en el hecho de pensar que de alguna manera el proceso de santificación es un proceso, aunque por supuesto es sobrenatural, pero no es antinatural a las instancias nuestras como personas. Debemos estudiar, debemos apartar tiempo, debemos hacer prioridades. Si eso no existe en tu vida, nunca va a existir y Satanás va a aprovechar para ganar ventaja, ¿no es cierto? Porque él nos conoce y sabe que podemos ser sumamente aplicados en otras materias, pero cuando se refiere de las materias de Dios, nosotros tendemos a tener una desidia que no se condice muchas veces con la capacidad que tenemos para el trabajo, para otros menesteres que también son importantes, pero por supuesto significan no la base de nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, la gracia no se opone al esfuerzo. No, la salvación no es por obras, nunca, jamás. La gracia es lo que produce la salvación. Pero el Señor nos dice, ¿no es cierto?, que una vez que somos salvos, demanda de nosotros como su pueblo el esfuerzo. Y eso es quizás la parte que le falta a la iglesia el día de hoy. El que sus miembros sean esforzados, el que realmente hagan un esfuerzo en relación a lo que es el crecimiento. Y vuelvo a insistir, mientras más tiempo nosotros dejemos pasar en este esfuerzo, menos vamos a tener la capacidad de vencer esa desidia natural a lo que es el estudio bíblico, a lo que es la oración, a lo que es la participación, a lo que es someterse al proceso de transformación. Siguiendo la misma línea de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a ver el costo de la madurez, porque ciertamente hay un costo que cada hijo e hija de Dios paga en relación al proceso de la madurez. No es un proceso exento de un costo.
Y eso también es importante que nosotros lo sepamos. Ahora, por eso es que el concepto de la sobrenaturalidad es fundamental dentro del proceso de crecimiento espiritual, porque aun cuando hay un costo de por medio, también hay un regocijo, ¿no es cierto?, de que podamos ser partícipes nosotros en alguna medida de los sacrificios de Jesucristo. En el caso nuestro, en alguna medida casi muy simbólica. En el caso de las primeras generaciones de hermanos y hermanas nuestras, una participación prácticamente similar en cuanto a la rudeza con que fueron tratados, ¿no es cierto?, a la de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a enfrentar principalmente, a lo menos en este lado del mundo, algún tipo de presión básicamente en el ámbito social o laboral, pero no vamos a estar, quizás aún no lo sabemos, pero por el momento, ¿no es cierto?, no estamos experimentando una persecución legal, física o de carácter, ¿no es cierto?, policial. Cuando nosotros analizamos el Evangelio de Juan, y vamos a ir al capítulo 6, nos dice una verdad muy aterradora desde el punto de vista de que vamos a ver esto en nuestra carrera como cristianos. Recuerde que estamos en una carrera, dice la Biblia, ¿no es cierto? Significa que hay un principio y hay una meta. Estamos en el proceso de llegar a esa meta. En el proceso nos esforzamos por llegar a esa meta. Esta es una carrera de largo aliento, no es una carrera de velocidad, es un maratón. Juan capítulo 6, versículo, vamos a leer la porción completa del 60 al 71. Juan capítulo 6, versículo 60 al 71. El Señor Jesucristo ya está a estas alturas, ¿no es cierto?, teniendo una gran cantidad de seguidores. La palabra discípulo que se traduce acá no es la palabra discípulo que se comienza a ver después de Pentecostés, es más bien seguidor. Jesús tenía muchos seguidores, tal cual el día de hoy. Jesús comienza, ¿no es cierto?, después de los milagros y después de los prodigios que de alguna manera generaron esta popularidad, ¿no es cierto?, comienza, como decimos habitualmente nosotros, a leerle la cartilla. Y es ahí cuando realmente empieza este proceso de selección espiritual en la cual se comienza a manifestar quiénes verdaderamente son o no son hijos de Dios. Al oírla, versículo 60, ¿qué cosa? Al oír las palabras que Jesús está hablando, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Por eso es tan peligroso cuando tú o yo tratamos de domesticar o amansar el Evangelio como una forma estratégica de que las personas se acerquen a él. No se trata de tener un concepto de brutalidad en la predicación, pero la verdad es así, ¿no es cierto? Es dura, porque nos confronta con una realidad que nosotros hemos tenido ficticia en nuestra mente de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Yo escuchaba a un predicador que es un buen maestro de la Escritura que lo invitaban a predicar a distintas iglesias y cada vez que él salía de esa iglesia, ¿no es cierto?, dice que se provocaba un efecto en la congregación y en algunos casos habían personas que se levantaban y se iban y decían, yo no creo, mi Dios no es ese Dios, yo no creo en un Dios así. No creo en un Dios que ama a tal punto que entrega a su Hijo. En ese Dios sí creo, que me ama a tal punto que entrega a su Hijo, pero no creo en el Dios que un día va a condenar a una humanidad perdida por los siglos de los siglos a un infierno eterno. No creo en un Dios que va a ejecutar su justicia. Creo en un Dios que me ama. Entonces sí, las dos partes son realidad.
Pero el concepto de conocimiento de Dios, sobre todo en el siglo XX y en lo que va de este siglo XXI, de alguna manera se maquilla. Por eso hay tanta falsa profesión de fe en la iglesia. Por eso hay tantas personas que asisten a la iglesia, que les gusta la iglesia, que les gusta escuchar la Biblia, que les gusta esto, pero que al momento de la prueba, ¿no es cierto?, o de ser confrontados con una realidad pecaminosa en su vida, desechan la Escritura porque verdaderamente no han sido convertidos. Porque mientras nosotros, los predicadores, no prediquemos todo el consejo de Dios, corremos el riesgo de darle a la gente un Dios seccionado. ¿Por qué? Porque nuestro propósito no es alimentar muchas veces el rebaño, nuestro propósito es atraer gente. Entonces medimos el éxito por cuánta cantidad de gente hay. Y aquí vamos a tener una prueba fehaciente de lo que realmente significa predicar el Evangelio de boca del mismo Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Se calcula que por lo menos unas 500 personas. Por lo menos unas 500 personas. Porque dice que lo atosellaban, lo apretaban, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, cuando Jesús comienza a predicar, deja de hacer los milagros que tanto le agradan a las personas. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho, escucha bien esto, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ahí vemos la elección. Si el Padre no le dio a Jesús, no importa cuántos seguidores tenía, no importa que pareciese un ministerio próspero, no importa que pareciera que estamos impactando al mundo. La pregunta es: ¿qué evangelio estás predicando? ¿Qué evangelio estás predicando? ¿El evangelio completo? ¿O la parte que alimenta la carnalidad de las personas? Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando se acaban, ¿no es cierto?, las luces, cuando comienza la exigencia, cuando comienza el pulir nuestra vida, entonces no nos gusta. Porque muchos viven un cristianismo equivocado, que es una religión. Mira, si Jesús no es lo primero en tu vida, no es nada. Porque esa posición va a determinar todo lo demás. Si Jesús es una parte importante de tu vida, no es nada. Jesús, Dios, la Biblia, es o no es lo más importante en tu vida. Punto. Ese primer nivel determina todo lo demás. Porque de lo contrario, estás aquí porque a lo mejor te dio el tiempo para estar. Estás aquí porque no hay un partido entretenido del Mundial. Estás aquí porque a lo mejor te picó un poquito el bichito y dijiste: bueno, voy a ir nomás para no perderme tanto. ¿Por qué estás aquí? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Cuando Jesús nos dice en los Salmos: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, entonces primero es deleítate en el Señor. Entonces yo estoy aquí porque quiero estar. ¿Y por qué estoy aquí? Porque me deleito en el Señor. Y entonces lo que elija va a estar bien. Pero ¿cómo es que primero lo hago? Deleitándome en el Señor. ¿Qué significa deleitarse en el Señor? Significa efectivamente que Dios es lo primero en mi vida. Si Dios es lo primero en tu vida, lo que hagas va a determinar eso. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto comprometerse? ¿Por qué les cuesta tanto comprometerse? Con un proceso de lectura, con un proceso de oración, con una asistencia a la iglesia.
Porque hay otras prioridades, punto. Entonces vienen y dicen, bueno, la iglesia, bueno, no es tan importante, no se trata de ir porque yo tengo una relación con el Señor. Sí, pero eso denota ¿qué cosa? Porque a las mismas personas, tú las ves que hacen muchos otros malabares para asistir a una fiesta, para asistir a una actividad recreativa, para lo que sea, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de la iglesia, no. ¿Y por qué es que nunca reciben un llamado y digo, oye, ¿por qué no has venido? Porque si el factor de tu presencia aquí es mi llamado, entiendan bien eso, entonces prefiero que no vengan. Si tú estás aquí porque amas a Jesús y quieres ser instruido, entonces está bien la motivación. A veces las personas dicen, bueno, pero tú también tenés que llamarlo como esto para irlo. ¿Qué es eso? Si Jesús no es su prioridad, y no significa que no voy a llamar a nadie y esta cosa, pero significa que ese no es el mecanismo. El día lunes yo no tengo un listado de personas que no vinieron a decir, a ver, aló, sí, ¿qué te pasa? Sí, la verdad es que he estado medio enfermo, ya, listo, perfecto. Oye, ¿por qué no viniste? Sí, mira, es que la verdad es que me dio como un poco lata, no, es que estoy medio dolido, que estoy... ya. Al quinto llamado ya estoy en el baño. Perdóneme, yo soy un poco expresivo. Si Jesús no es la motivación para que tú estés aquí, vean a Jesús. Aquí Jesús no va corriendo. Oye, niños, vayan, esperen. Así no, ahora se las voy a tirar más blanditas. Desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, por favor, no se vayan. Por favor, Pedrito, Juanito, no me dejen solo. ¿Quieren irse acaso ustedes también? ¿Quieren irse acaso ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, ahí está la clave, tú tienes palabra de vida eterna. Pedro está dando la clave. Estamos aquí porque Jesús tiene palabras de vida eterna, porque somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios no necesitamos motivación, necesitamos fidelidad. Y la fidelidad se construye día a día en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Si no hay una relación personal con el Señor Jesucristo, no va a haber fidelidad y vamos a necesitar eternamente motivar a la gente. Motivar a la gente. Por eso es que la iglesia y muchos de los pastores hoy día están envueltos en N cantidad de actividades. Y dejan de estudiar la palabra, y dejan de buscar en la Escritura, y dejan de preparar el alimento para la congregación. Porque la congregación, ¿no es cierto?, se acostumbró al postre, a la actividad, ¿no es cierto?, a la emoción, no a la Escritura. Hay un costo por ser discípulo de Jesucristo. Hay un costo que tiene la madurez. Y uno de esos costos también es la incomprensión. La incomprensión de quienes nos rodean. Y no estoy hablando de tus familiares inconversos, estoy hablando de muchos otros que se llaman cristianos y que incluso siendo cristianos te dicen fanático o radical. Y yo siempre me hago la pregunta, si no vivimos el cristianismo radical, ¿de qué otra manera lo vamos a vivir? ¿Se puede vivir un cristianismo aguachento? Entonces ya no es cristianismo. Es cualquier cosa, pero no es cristianismo. Y Jesús les dice, en el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es sobrenatural. Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, aún entre medio de esos 12 que se quedaron, imagínense ustedes, supongamos que lo hubiesen estado persiguiendo 100 o siguiendo 100 personas, 112 con los discípulos. Cuando Jesús les lee la cartilla, 100 se van,
No sé cuántos eran, pero supongamos 100, 50, 60. El punto es que quedaron 12, y de esos 12 más encima entre medio había un traidor. Entonces, va a pasar. Cuando tú predicas al Dios verdadero, por supuesto que va a haber una división entre las ovejas y los cabritos, entre el trigo y la cizaña. Si no hay división, es peligroso. Cuando tú tienes a toda la gente contenta, no estás predicando el verdadero evangelio, y no es porque quieras tener a la gente triste o no feliz. Porque nuestra felicidad, nuestra fidelidad viene del poder de Dios, de la sobrenaturalidad. Por favor, eviten todos los aspectos ficticios para mantener a la gente feliz. Ámenla, ámense, amémonos unos a otros, pero no sostengamos nuestras relaciones interpersonales como hermanos en cosas que son efímeras, en cosas que no corresponden a la palabra de Dios. Y eso, hermanos, humildemente se los digo después de más de 20 años de ver mucho de la iglesia, de saber que los grandes errores que uno ha cometido ha sido tratar de que las personas no se vayan, de que las personas no se hieran. Y no estoy diciendo con esto que quiero herir a mis hermanos. No, vive Dios que no es así, al contrario. Pero cada predicador que se levanta a predicar la verdad va a provocar un cisma. Y no estoy hablando del mundo inconverso, estoy hablando de los que se llaman iglesia. Cuando nosotros peleamos ardientemente, apologéticamente por la fe que una vez fue dada, vamos a encontrar resistencia, no del mundo inconverso, de aquellos que se llaman cristianos, de aquellos que han construido un Dios falso en sus mentes, un Dios más semejante a un ídolo que al Dios de la Biblia. Los cristianos vamos a pagar un costo en nuestras relaciones interpersonales, familiares, amistades, laborales. Vamos a pagar un costo en relación a nuestros anhelos y metas. Vamos a pagar un costo también a nivel de nuestras posesiones. La pregunta es, ¿cómo es que yo estoy dispuesto a algo así? La única respuesta es porque verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti. Porque humanamente, no. Va a pasar como estos discípulos. Cuando se les exigió algo, se fueron para atrás. Va a pasar como el joven rico. Todo esto hecho. Era un religioso, pero de tomo y lomo. Pero a la hora que le tocaron el punto clave, se fue para atrás. Y ese punto clave pueden ser las posesiones, pueden ser tus metas, pueden ser tus hijos, puede ser... Fíjense las palabras de Jesús, Mateo 10:34. al 39. Estas son palabras de Jesús. Los que tienen Biblia de estudio están en letritas rojas. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Cómo creen que Jesús dijo esas palabras? Porque nosotros tenemos incluso la imagen del Jesús del Renacimiento, ¿no es cierto? Con cara casi no se sabe si hombre o mujer, ¿no es cierto? Así como... Esa cara así con... ¿Cómo creen ustedes que Jesús dijo esto? No penséis que he venido a traer... ¿No? Yo me imagino a Jesús golpeando la mesa. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Cómo? ¿Y no eres el príncipe de paz? ¿No eres el príncipe de paz? Dice el libro de Isaías.
Y él dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión. Por eso es que cuando los pastores dicen, oye, no, por favor, trata de que predícate algo que la gente no se sienta tan como tocada, así, porque estamos evangelizando. Entonces no nos inviten. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, cuántos de ustedes han vivido esto en carne propia? Ya, no se sientan mártires tampoco. Pero ¿cuántos de ustedes han vivido esto en carne propia? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esto en carne propia? ¿No es cierto? ¿Por qué perseveraron? Porque Dios verdaderamente mora en ti. Porque Dios verdaderamente mora en ti. En 20 años he visto mucha gente que ha hecho una decisión por Cristo, incluso se ha bautizado, todas las cosas, pero cuando la familia le puso la máquina, volvieron a misa. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo lo bautizaste? No sé, la gente hace su elección. Yo no soy Jesús, no tengo una capacidad de ver, pero por eso es que es tan importante, por los frutos se conoce. Por los frutos se conocen. Si alguien me dice, quiero recibir al Señor Jesús, quiero esto, yo le digo, a ver, espérate un poco. No, tú no estás preparado. Esa no es mi labor. Esa no es tu labor. Si una persona dice, yo quiero recibir al Señor, amén. Porque es lo que decimos siempre, quiera Dios que la decisión que tomaste hoy día sea sincera, genuina y verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti, pero la única forma de saberlo es con el transcurso del tiempo. Con el transcurso del tiempo. Por eso cuando dicen las personas, hoy en la campaña evangelística se convirtieron 500 personas, momentito, hicieron una decisión 500 personas. De esas, vámonos a la parábola del sembrador. ¿Qué porcentaje realmente va a dar raíz, se va a enraizar, se va esto? ¿Qué porcentaje es buena tierra? Te aseguro que las 500 no. Te aseguro que las 500 no. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuántos han vivido eso? Y aquí viene esto, pero el que ama a padre o madre más que a mí, ¿cómo es que uno puede decir eso? No es digno de mí. No es que le falta, no, Jesús es absoluto, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque amar a Dios por sobre todas las cosas es obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace en ti y en mí. Y si tú en este momento tienes temor de que Dios, como muchas personas dicen, ay, si yo me entrego completamente al Señor, en una de esas me quito un hijo. En una de esas, confía en el Señor, ten temor de Dios, no de los hombres, no de lo que te puedan hacer los hombres. Pero dice, el que ama a padre, madre, más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Imagínense las palabras de Jesús. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Con eso tenemos, hermano, para que inmediatamente se produzca, pero ¿cómo si el Señor prometió hacerme el mejor? El Señor me quiere dar riqueza, el Señor esto, el Señor. ¿De dónde sacaron que lo único que quiere Dios es darnos ese tipo de cosas? Dios quiere formarnos. Por eso es que la obra es sobrenatural. Por eso es que hay lugares que tienen el título o la chapa de iglesia, pero no lo son. Porque lo único que se alimenta es la carne. La carne. Nosotros no daríamos abasto en este lugar si pusiésemos algún tipo de propaganda o hiciéramos algún tipo de acción donde les prometiéramos a la gente que si hicieran, que si dieran, ¿no es cierto?, si pactaran o lo que fuera con Dios, y Dios a cambio de eso les va a entregar lo que quieren, el esposo que quieren, la esposa que quieren, el auto que quieren, la casa que quieren, el negocio que quieren. ¿Significa eso que quiere Dios que seas pobre? No. Significa que Dios quiere que nos entreguemos. El costo de ser maduro significa que mis anhelos ya no son mis anhelos, son los suyos.
Me deleito en el Señor y Él va a conceder las peticiones de mi corazón y no tengo problema. ¿Por qué no tengo problema? Porque lo que elija lo va a elegir el Señor. Pero si yo me deleito en mí mismo y en mi naturaleza carnal, entonces todas las decisiones que yo tome van a ser de carácter egoísta. Le decía ayer al matrimonio de los hermanos que se casaron ayer, que a veces cuando uno hace las charlas prematrimoniales, no siempre, pero a veces pregunta a uno de los dos, bueno, ¿y realmente tú por qué te quieres casar con ella? Porque la amo. Ya, ¿por qué la ama? Porque es linda, porque me completa, porque realmente me entretengo, esto de acá. Digo, cuidado. Tienes que amarla como Dios la ama, porque eso te va a durar, así, pero ya estirando el chicle, 5 años. Después, si no está el amor de Dios en el matrimonio, que lo hace más potente y más precioso, déjenme terminar, vaya a estar mirando para el lado. Los motivos egoístas son los que hacen que los matrimonios hoy día duren no más de 5 o 6 años. Y estoy hablando de estadísticas también en Norteamérica de matrimonios cristianos. Porque la situación de las relaciones interpersonales es un milagro de Dios. Y la permanencia, no solamente la permanencia en el tiempo, sino que el crecimiento y el amor, ¿no es cierto?, que Dios coloca por nuestro cónyuge, es algo que Dios hace también como un milagro de que amas más a tu esposo, a tu esposa, que cuando te casaste. A lo mejor te gustaba más cuando te casaste, pero ahora lo amas y la amas más. ¿Pasa eso en tu vida? Esto no es como lo hacen muchos matrimonios que desgraciadamente viven bajo el mismo techo, pero cada uno tiene su vida. Eso no es de Dios. El tema es estar juntos, unidos, ¿no es cierto? Estar verdaderamente el uno unido al otro, ser uno como matrimonio. Y ahí tú ves que la naturaleza nuestra es egoísta, egoísta. No queremos nosotros el sacrificio, no queremos el costo. Por eso es que el cristianismo hoy día anuló todo lo que tenga que ver con sacrificio, con todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con darme, con todo lo que tenga que, en definitiva, hablar de entregarse. Y Jesús dice, el que no tiene la capacidad de morir completamente a sí mismo, no es digno de mí. Si hay algo en tu vida que es más importante, más relevante y que determina todas tus acciones, entonces tú no eres digno de mí. Cuando el Señor es realmente lo primero en tu vida, tus decisiones familiares, laborales, recreacionales, las que sean, van a agradar a Dios porque Dios está controlando eso. Entonces ese es el filtro que va a hacer que tu vida verdaderamente agrade a Dios. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que también te va a agradar y me va a agradar a mí. Porque hacemos lo que queremos. Yo leo la Biblia porque quiero, tú lees la Biblia porque quieres, oro porque quiero. Ya no estoy hablando de que, no, porque quiero. Porque resulta más entretenido que otra cosa. Pero eso no es producto de años de académica. Eso es el Espíritu Santo. Pero hay que vencer una primera barrera. Yo le decía a unos hermanos tiempo atrás, los primeros años de mi vida como pastor, yo leía la Biblia para preparar sermones. Hace varios años atrás, leo la Biblia buscando a Dios. Que Dios me hable. Y como consecuencia de eso vendrá el sermón. Me acuerdo que me compré un libro que decía los 24 sermones para los 12 meses del año de Spurgeon. Creo que alcancé a predicar 2. Porque uno tiende a eso. Entonces llegaba el día jueves y la desesperación. ¿Y qué digo ahora? Pero cuando tú logras leer la Biblia para buscar a Dios, va a fluir solo. Va a fluir solo.
Mira, esto es todo el mensaje. Todo lo que he hablado está ahí. Y no es porque tú tienes exactamente la misma capacidad que yo. Esto no es el privilegio de unos pocos. Esto es el derecho de todos los hijos de Dios. Pero hay que pagar un precio. Hay que pagar el precio. Hay que esforzarse. Hay que pagar el precio. No va a venir como un acto de la magia. Entonces, dice el Señor que vamos a tener nosotros un costo a nivel de nuestras relaciones interpersonales. Algunas más violentas que otras. Algunos más difíciles que otros. Pero todos de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, vamos a pagar un costo en nuestras relaciones interpersonales, y aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo. Muchas veces, y sobre todo en nuestra cultura, se van a levantar de nuestra misma familia, ¿no es cierto?, personas que van a rechazar el Evangelio, ya sea por la cultura, ya sea por lo que sea. También va a haber un costo, por supuesto, en todos nuestros anhelos y metas, porque normalmente los hijos de Dios nunca estamos viviendo el sueño que tuvimos, ¿no es cierto?, para nuestra vida. Muchos de nosotros estamos haciendo algo que ni siquiera hubiésemos imaginado en nuestros más profundos sueños o pesadillas, como sea el caso. ¿No es cierto? Cada uno de tú estudiaste algo a lo mejor para hacer esto, y resulta que Dios te llevó a esto. Puede que a veces haga coincidir tu profesión, tu actividad, lo que sea, pero a veces o la gran mayoría de las veces, Dios secciona muchos de los sueños y anhelos que nosotros tenemos, que son legítimos como personas. Pero si nos entregamos a Dios, Él nos va a llevar por una carretera que no conocemos. Nos va a hacer y nos va a dar cosas que no hacíamos. Nos va a preparar para cosas que nosotros siempre nos vamos a encontrar faltos de. Todos hemos tenido sueños, ¿no es cierto?, de ser esto otro, de ser acá, de ser allá. Pero Dios tiene otros planes para tu vida. O quizás tenga planes dentro de lo mismo que tú estás haciendo. Pero tengo que sujetar eso a la voluntad de Dios. No puedo colocar eso por sobre Dios. Tengo que sujetarlo a Él. Y eso va a tener un costo, por supuesto, en las relaciones interpersonales, en nuestras metas, en nuestros anhelos. Leamos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo, un hombre que sin duda tenía muchos anhelos antes de conocer al Señor Jesucristo, un hombre preparado, un hombre que estaba destinado, entre comillas, a ser un líder prominente dentro de la política y la religión judía. Sin embargo, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira lo que está diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida ya no es mi vida, es su vida. Mi tiempo ya no es mi tiempo, es su tiempo. Mis planes ya no son mis planes, son sus planes. Mis anhelos ya no son mis anhelos, son sus anhelos. Mis prioridades ya no son mis prioridades, son sus prioridades. ¿Te das cuenta que si estuviéramos con Jesús, veríamos una multitud de personas que se levanta y se va? Porque la exigencia es absoluta. No es algo negociable.
Si es que el Señor Jesucristo, si la Biblia, si la palabra de Dios, si los propósitos de Dios no son lo primero en tu vida, entonces te falta madurez o definitivamente vas a empezar a rechazar todas las cosas de Dios y se va a dar a la luz que nunca fuiste una oveja de Dios. Dios no está buscando simpatizantes, Dios está buscando discípulos. Dios no se sorprende o no se impacta con seguidores. Dios busca a sus hijos, sus ovejas. Él sabe quiénes son. No nos dejemos llevar por la vista, ni por las cosas, ni que hoy fuimos allá, hicimos y esto, uy, pero una cantidad impresionante, ¿no es cierto? Y nos sacamos fotos, miles de personas. Entonces, es como que estamos haciendo la obra del Señor Jesucristo. Si eso que estás haciendo está en desmedro de tu proceso de santificación, de tu proceso, si eres un pastor, si eres un líder, si eres un predicador, de tu proceso de preparación, entonces no viene de Dios. Y perdónenme que sea así, porque podemos inventar muchas cosas para entretenernos y para autogratificarnos. Si vamos a ayudar a una institución misionera, vamos a ayudar a una institución misionera. Si vamos a tener el día de mañana un misionero, que lo levante el Señor. Pero esto no es solamente pescar gente y llevarla para allá, traerla para acá, como para darle un impacto. No se trata de eso. Tiene que venir de una transformación interna. Por favor, yo sé que mucho de lo que estoy diciendo no es agradable, pero es la realidad triste que uno puede ver en el mundo cristiano, que se hacen cientos de cosas, con el propósito de motivar a las personas. Yo no quiero que tú te motives con Dios, yo quiero que tú te rindas a Él, que tú te rindas. No quiero una motivación, oye, podríamos hacer esto, no, ríndete a Dios y Él hará. Estamos llenos de actividades en el mundo cristiano, seminario, congreso, viven en eso. Porque también hay algunos que son muy buenos, pero la mayoría no dejan realmente una huella de transformación en las personas. No estoy en contra de la preparación, no estoy en contra de las reuniones, al contrario, estoy en contra de los propósitos con que se hacen. Los propósitos con que se hacen. Estábamos hablando con la hermana Anita acerca de qué vamos a hacer, orando, ¿no es cierto?, para preparar una especie de matriz de enseñanza de la Biblia para los niños desde Atalaya 1 para adelante. Porque después de dar vuelta todos, la gran cantidad de material bueno, malo, regular, excelente, que encontramos que hay, ¿no es cierto? Volvemos al punto de que yo creo en el Señor que un niño de 6 años puede aprenderse de memoria los libros del Nuevo Testamento, a nombrarlo. Puede aprenderse de memoria. ¿Sabes por qué? Porque le preguntamos a los niños, ¿tú conoces la historia de David y Goliat? Sí. ¿Y en qué libro está? No sé. ¿Será en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? No sé. Le contamos una historia, pero no le decimos dónde está. Entonces, enseñémosle. Pero ¿cómo te vaya a poner muy...? Oye, le enseñan... Desde ahora, desde el jardín infantil, están disertando los cabros acerca de los animales. Niñito de 5 años disertando sobre el caballo. ¿Por qué subestimamos o queremos como ablandarle al máximo? Mira, si se le quedan en la cabeza 5, 6 libros, ya es ganancia. ¿Sabes por qué? Porque a ninguno nosotros lo aprendimos de viejo. Instruye al niño en su camino. ¿Desde cuándo tienen que escuchar la palabra de Dios? Desde cuando están destetados, dice. Por eso salvaron los niños de esa lacuna. Pero entonces volvemos al punto. Y ahí está el esquema. Vamos a usar esto. Ahora, los más grandecitos, el Génesis, ¿de qué se trata? Si te responde, el Génesis habla, tía, de la creación. Fantástico. El Éxodo,
de la salida de los judíos de Egipto, de los israelitas de Egipto. Levítico, de las leyes. ¿Será mucho eso? O sea, ¿se les va a fundir el cerebro a los niños? Digo yo, no sé, pues se les va a provocar un trauma. ¡Ah! Cabros, agarran todo al vuelo, son capaces, el Samuelito, maneja las cosas y saca fotos. No va a aprender eso. Pero nosotros, mítale que dibujen a Noé y cuestiones. No tienen idea quién es Noé, pero lo pintan y cuestiones. Igual que en los jardines infantiles del mundo. Porque queremos ser como el mundo. Instruye al niño cuando te levantes, camines, todo. ¿En qué? En esto. Por favor, los que lo hagan, no estoy criticando, estoy diciendo solamente que cuando tú después de 20 años das vuelta a todo, ¿no es cierto? Todo. Tienes que estacionarte exactamente en lo que los niños necesitan. Y ahí viene, ¿no es cierto?, el acto de decir qué vamos a enseñar en la iglesia, la Biblia. No hay otra cosa, la Biblia. Los 10 mandamientos. La Biblia. Ahí está todo. Ahí está todo. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. El apóstol Pablo dice, por tanto no desmayamos. Si no desmaya es porque se está esforzando, ¿no es cierto? Porque alguien cuando llega al punto del desmayo es porque está muy debilitado. ¿Debilitado en qué? En el proceso de enseñar la palabra, de predicar el evangelio. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay un proceso inverso. Por supuesto que no podemos detener, ¿no es cierto?, el proceso de envejecimiento de nuestro cuerpo, pero se va produciendo un efecto diametralmente opuesto con nuestro ser interior, que es el Espíritu Santo, se va acrecentando. Tienes una sola vida para gastar, y esa vida o la gastas en ti mismo, en el mundo o en Dios, porque te vas a desgastar igual. Te vas a desgastar igual, en algo te vas a desgastar. Dios está diciendo acá por medio del apóstol Pablo, todo lo que hacemos hace que nuestro ser exterior se vaya desgastando, pero el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate, tribulación momentánea, excelente y eterno peso de gloria. Ahí está el contraste. La tribulación es momentánea. Todo la vamos a vivir, es parte del proceso educativo como hijos de Dios. Momentáneo puede ser un mes, una semana, 2 años, toda tu vida carnal, pero es momentánea. Sin embargo, el excelente peso de gloria es eterno. Entonces decimos, sí, efectivamente, vale la pena. ¿Por qué nos esforzamos? Primero, porque somos hijos de Dios y amamos a Dios, y segundo, porque ciertamente tenemos una promesa del mismo Dios, ¿no es cierto?, de que nuestra vida eterna va a tener un excelente peso de gloria. No mirando las cosas, no mirando nosotros, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, otra vez, son temporales, pero las que no se ven son eternas. El fruto del Espíritu es algo que se ve desde el punto de vista del concepto del fruto, pero el proceso la gente no lo ve. La gente no lo ve, pero está sucediendo. Si nosotros vivimos solamente por lo que vemos, dice el mismo apóstol Pablo que somos los más dignos de conmiseración. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8.
2 Timoteo 4, 6 al 8. El mismo apóstol Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla. He peleado, ¿se dan cuenta? Él es fue salvo por gracia, claro, pero tuvo que pelear. La buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe no la puede pelear un inconverso está esclavo del pecado. La buena batalla de fe solamente la pueden pelear los hijos e hijas de Dios. Él dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y aquí viene la promesa. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una promesa de Dios para nosotros. No estamos peleando en vano, no estamos pegando golpes al aire. Estamos peleando con un propósito, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a un proceso de transformación para que el mayor peso de gloria que Dios desarrolle en nosotros sea el que se exprese el día de mañana en nuestra vida eterna. Todo lo que vivimos, positivo, negativo, alegre, triste, trágico, tiene un propósito temporal. Y ese propósito temporal es hacer que tú y yo seamos moldeados a la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo. El primogénito, dice, de toda la creación, de la nueva creación del Cristo resucitado. Entonces, hermanos, hermanas, ciertamente la madurez tiene un precio, tiene un costo, pero si pudiéramos decir que el beneficio, o hacer la analogía costo-beneficio, no hay efectivamente comparación entre lo que es realmente el beneficio del proceso con el leve, temporal proceso de formación al que estamos sujetos nosotros. Hoy día hay muchos hermanos nuestros en el mundo que están sufriendo mucho más, y esto es algo que a lo mejor parece que quiere apelar a los sentimientos nuestros, pero no es así. Yo quiero apelar a la fidelidad nuestra. Dios nos está concediendo la oportunidad de vivir un evangelio el día de hoy con una libertad de la cual no todos nuestros hermanos gozan el día de hoy. Pero si Él lo ha propuesto así, es porque nos conoce también. Y nosotros, entonces, nuestra respuesta debe ser de mayor gratitud, de mayor compromiso, de mayor búsqueda de ese poder que Dios nos da, como lo vimos la semana pasada, para ser testigos de Él, para ser martureo. Dice, estar en posición de dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Yo les recomiendo el libro, como siempre, Los Mártires de Fox, que fue escrito por John Fox en 1517 en Inglaterra. Solamente le voy a... porque ahí se grafica de manera cruda, si tú quieres, ¿no es cierto?, lo que significa pagar el precio. Cuando tú sientas o creas que no puedes o que es un precio muy alto, hay hermanos y hermanas tuyas y mías que a lo largo de los siglos han pagado un precio que para nosotros resulta hoy día prácticamente imposible, pero han sido ellos puestos también como ejemplo de la historia. Este libro no es un libro canónico, no es un libro inspirado, es un libro histórico. Y yo también te invito a conocer la historia de la iglesia, de los 2000 años de iglesia cristiana que nos anteceden. Porque cuando nosotros conocemos la historia, podemos también sacar conclusiones a la luz de mucho de lo que se ve hoy día, que nunca se vio, por ejemplo, en aquellos mártires de los siglos anteriores. Aquí voy a leer una historia. Durante el periodo de persecución, hubieron 5 periodos de persecución hasta Constantino, después comienzan otros, pero los más cruentos hasta la Inquisición. Dice, la 4ª persecución bajo Marco Aurelio, a partir del año 162 después de Cristo. Germánico, un soldado, un hombre joven, verdaderamente cristiano, fue entregado a las fieras a causa de su fe,
Este se condujo con valor asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Entonces Germánico fue arrojado a las fieras, y mientras era destrozado por las fieras, Germánico clamaba y oraba al Dios de los cielos. Y así, ¿no es cierto?, mucho. Aunque rugía la malicia persecutoria, sin embargo el Evangelio resplandecía fulgurosamente, y firme como inexpugnable roca resistía con éxito a los ataques enemigos. Tertuliano, que vivió en esta época, nos informa que si los cristianos se hubieran ido en masa de los territorios romanos, el imperio habría quedado despoblado en gran manera. Imagínense, o sea, mientras más aumentaba la persecución, más se convertían. ¿Por qué? Porque ahí se ve quiénes son de verdad o no. Si entrara aquí una policía militar del anticristo, que no va a entrar, porque nosotros, pero alguno de ustedes los va a pillar, y les pusieran acá la pistola y dijeran, ¿eres cristiano o no? Y estoy hablando de que la muerte de un balazo, dentro de la muerte, no sufres tanto, vas a sufrir en el infierno, pero el proceso no. ¿Cuántos quedarían? Si pescaran a tu hijo y le pusieran una cuchilla al cuello para que renegaras de Jesús, ¿cuántos quedaríamos? No pasa eso. Entonces, ¿quién sabe cuántos verdaderamente somos aquí o no? En cambio, en este tiempo, era clarito. Por eso es que es peligroso adornarles el Evangelio a la gente. Por eso es que es peligroso hacer que la gente crea lo que quiere creer y no lo que deben creer. Después de este estudio vamos a comenzar el estudio de la gracia para entender efectivamente lo que significa la gracia soberana de Dios en nuestra vida. Millones de hermanos y hermanas nuestras fueron martirizados, no miles, millones a lo largo de los siglos. Anónimos para nosotros, pero no para Dios. Les recomiendo este libro, está en internet, lo pueden bajar completito, el libro Los Mártires de Juan Fox. Y aprendamos también de la historia de lo que significa pagar el precio. A nosotros nos va a tocar y nos ha tocado probablemente pagar un precio. Muy distinto de este, pero todos tenemos que pagar un precio. Lo importante es que estés dispuesto a hacerlo. Para muchos, el precio va a ser, ¡oh, qué lata! Estoy tan abrigadito. Para algunos va a ser levantarse un poco más temprano, para otros, no lo sé, pero son precios igual, precitos, pero precios igual. Y a medida que vamos avanzando, van a venir algunos más grandes, pero nunca vamos a llegar a eso si primero no somos fieles en lo poco. ¿Nos ponemos de pie para orar?